Mi nombre es Marcos y soy pastor de una pequeña iglesia evangélica en las afueras de Sao Paulo. Tenía 38 años cuando todo esto ocurrió y en ese momento me sentía en la cima de mi vida espiritual. Llevaba años dedicado a servir a Dios, predicando cada domingo y guiando a la congregación con fervor. Vivía de manera tranquila, pero también con un peso constante de responsabilidad. La iglesia era mi mundo, mi refugio, y para ser sincero, no pensaba que nada podría sacudirme de mi camino. Yo, como muchos otros, pensaba que ya lo había visto todo, que había entendido el propósito de la vida y el sacrificio de Cristo. Sin embargo, lo que viví cambió por completo mi forma de ver el ministerio, y más importante aún, la iglesia misma. Todo ocurrió en un día que parecía normal. Recuerdo perfectamente cómo estaba preparando mi sermón mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del estudio en la casa parroquial. Afuera, el cielo estaba gris, como si algo en el ambiente presagiara lo que estaba por venir. No estaba enfermo, ni tenía ninguna sensación extraña, solo una calma inquietante en el aire. Mientras oraba por sabiduría para la predicación del domingo, de repente me sentí extremadamente cansado, casi como si un peso invisible me estuviera arrastrando al suelo. Fue entonces cuando, de manera inesperada, perdí el conocimiento y mi corazón dejó de latir. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue una sensación de ligereza extrema. No podía explicar lo que estaba sucediendo, pero sentía que algo no estaba bien. Estaba flotando, como si mi cuerpo ya no me perteneciera, y todo a mi alrededor era oscuridad, pero no una oscuridad común, sino una que no podía sentir, no podía tocar. Era como si la oscuridad misma estuviera viva, como si me envolviera lentamente. No tenía miedo, al menos no en ese momento. No entendía qué pasaba, pero de alguna manera sabía que estaba más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender. Luego comencé a oír una voz, suave, pero firme. Era una voz que nunca había escuchado antes, pero que, al mismo tiempo, me era familiar, como un eco de algo profundo dentro de mí. Era Jesucristo. Marcos, dijo la voz, y mi nombre resonó de una manera que jamás había experimentado. No estaba de pie ni sentado. Mi cuerpo no existía de la forma en que lo conocía, pero aún así entendía perfectamente lo que se me decía. Has sido elegido para ver lo que pocos han visto y sentir lo que pocos han sentido. Te mostraré la verdad que ya se oculta en el corazón de aquellos que te rodean. La voz era clara, pero el tono era solemne, como si el propio Cristo se sintiera pesado por lo que iba a revelar. Al escuchar estas palabras, algo en mi interior se estremeció. Sentí que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo mi percepción del mundo. De repente la oscuridad comenzó a desvanecerse y me encontré de pie frente a una luz deslumbrante, una luz que no cegaba, sino que iluminaba mi alma. A medida que la luz me envolvía, sentí una paz indescriptible, una paz que nunca había experimentado antes. No había dolor ni angustia, solo calma y una sensación de estar en casa, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido una preparación para este encuentro. Pero al mismo tiempo, algo en el aire parecía tenso, como si estuviera esperando algo. Luego, sin previo aviso, la luz comenzó a disiparse lentamente, y ante mí se abrió una visión. Lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mí se alzaba una iglesia, pero no era la iglesia que conocía. Esta iglesia era enorme, más grande que cualquier edificio que pudiera imaginar. Sin embargo, a pesar de su tamaño y su belleza aparente, algo no encajaba. Había una sensación de vacío en el aire, algo oscuro que se filtraba entre las columnas de mármol y los bancos dorados. Miré más de cerca y vi que los rostros de aquellos que se congregaban allí estaban distorsionados, como si no pudieran ver lo que realmente estaba sucediendo.
No había alegría ni devoción en sus ojos, solo una indiferencia sombría. Algo estaba podrido en el corazón de esta iglesia, algo que no podía comprender del todo en ese momento. A medida que me acercaba a la iglesia, sentí como si algo me estuviera atrayendo hacia adentro, una fuerza invisible que me empujaba a caminar hacia ese lugar. Pero a medida que me acercaba, algo aún más inquietante comenzó a suceder. Vi figuras que se movían en las sombras, figuras que no deberían estar allí. Al principio pensé que eran simples fantasmas o apariciones, pero cuando fijé la vista en ellos, pude ver con claridad que no eran espíritus perdidos, sino personas, pero no personas comunes. Eran líderes de la iglesia, algunos de ellos conocidos, otros desconocidos para mí, pero todos compartían una misma característica. Estaban vestidos con ropas sacerdotales, con túnicas brillantes, pero sus ojos, esos ojos, reflejaban algo mucho más oscuro. Vi a un hombre de edad avanzada, con el rostro arrugado por los años, su barba grisada ya desordenada, y la mirada vacía, como si estuviera perdido en su propia existencia. Pero lo peor no era su mirada, sino el olor que emanaba de él, un olor a muerte y podredumbre, como si algo en su interior estuviera completamente corrompido. Vi también a otros, personas que parecían más jóvenes, con sonrisas falsas que nunca alcanzaban sus ojos. Todos ellos caminaban por el altar, subían al púlpito y ofrecían palabras, oraciones, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. La iglesia, que debería ser un lugar de pureza y adoración, era un santuario de hipocresía, un refugio para almas perdidas, y esos líderes que predicaban eran los más perdidos de todos. En ese instante, el aire se volvió denso, pesado, y una sombra se proyectó sobre todos ellos, oscureciendo aún más sus rostros. Sentí una mezcla de horror y tristeza, como si la verdad estuviera siendo revelada de una manera cruel y dolorosa. Entonces, una vez más, la voz resonó en mi mente y supe que era el momento de escuchar lo que tenía que decirme. «Mira, Marcos», dijo Jesús, «lo que ves no es un caso aislado. Lo que ves aquí es la realidad de muchas iglesias hoy en día. El pecado se ha infiltrado en lo más profundo del altar, y es esa corrupción la que está destruyendo la verdadera fe. La gente viene a buscarme, pero no me encuentra. En su lugar encuentran falsedad y engaño, y son guiados por líderes que no han renunciado a sus propios deseos». La voz se hizo aún más solemne, y mi alma se estremeció ante cada palabra. Me estaba mostrando algo que jamás imaginé, algo que nunca habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Este es el peor pecado, Marcos, no el que se comete en secreto, sino el que se oculta detrás de la fachada de la fe, el pecado de la hipocresía, de usar mi nombre para fines personales, de apartarse del verdadero camino mientras se predica el amor y la santidad. Pude sentir una presión en mi pecho, como si toda la carga de esa revelación pesara sobre mí. No pude evitar pensar en mi propia iglesia, en mi propia vida. ¿Estaba yo también cegado por la misma hipocresía? ¿Había cosas ocultas en mi corazón que me impedían ser el verdadero siervo de Dios que debía ser? Estas preguntas comenzaron a arremolinarse en mi mente, y me sentí impotente ante la magnitud de lo que estaba viendo. Era como si todo lo que había aprendido en años de ministerio estuviera siendo desmoronado ante mis ojos. Mientras la visión continuaba, sentí como si todo mi ser estuviera siendo arrastrado por una corriente imparable. La iglesia frente a mí se empezó a transformar. Las paredes, que antes parecían majestuosas y fuertes, comenzaron a agrietarse, dejando escapar una luz oscura, como si las mismas estructuras del edificio estuvieran cayendo debido a la putrefacción interna.
Vi a los líderes que se encontraban en el altar, algunos de ellos predicando, otros simplemente observando a la congregación, pero sus rostros comenzaban a cambiar. Eran como sombras, figuras vacías, como si hubieran perdido su humanidad en la búsqueda de poder y reconocimiento. El aire se volvía denso y sentí un frío penetrante recorrer mi alma. El sonido de sus palabras, que antes me parecían como himnos de fe, ahora sonaba como un eco vacío, como algo sin vida. Al mirar a mi alrededor, vi que la congregación estaba inmersa en una especie de trance. Las personas se levantaban las manos en adoración, pero sus rostros no mostraban sinceridad. Había una desconexión, como si estuvieran siendo manipulados por algo que no podían ver. Fue entonces cuando Jesús habló de nuevo, su voz llena de tristeza. Marcos, la gente está dormida. Ellos no ven la verdad. Están atrapados en un sistema que los consume, que los aleja de lo que realmente significa seguirme. Los líderes de la iglesia moderna han creado un espectáculo, una performance de adoración, pero han perdido el verdadero propósito. La sensación de desesperación en sus palabras me caló hondo y una tristeza profunda se apoderó de mí. Sentí una gran compasión por aquellas almas, pero también una urgente necesidad de advertirles. En ese momento, la visión cambió abruptamente. Ya no estaba en esa iglesia, ya no veía esas sombras ni esa multitud desconectada. Estaba en un lugar vacío, pero una paz inmensa llenaba todo el espacio. Jesús se acercó a mí y por primera vez pude ver su rostro con claridad. Era una imagen que nunca podría olvidar. No era el Cristo que muchas veces había imaginado, un hombre noble, radiante, lleno de poder. No, lo que vi fue un Jesús con el rostro marcado por el sufrimiento, pero lleno de compasión. Sus ojos, penetrantes y amorosos, reflejaban una tristeza infinita, como si viera todo lo que yo había presenciado, pero desde una perspectiva mucho más profunda. Marcos, dijo, es el momento de regresar. Tú no estás aquí para quedarte. El mundo necesita saber lo que has visto. La iglesia necesita despertar. No entendía lo que significaba eso, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo, que no podía quedarme en silencio. Antes de poder hacer otra pregunta, la luz comenzó a desvanecerse nuevamente. Sentí como si me estuviera alejando de ese lugar, como si un velo invisible me arrastrara de vuelta. En ese momento, su última palabra retumbó en mi mente. Ve y predica la verdad. La iglesia necesita ser purificada. De repente, desperté con los ojos abiertos de par en par. La sensación de regresar a la vida fue tan intensa que me hizo dar un salto involuntario. Mi cuerpo se sintió pesado, como si hubiera estado flotando en otro plano durante una eternidad. Pero algo había cambiado. Mi mente estaba llena de imágenes y sentimientos que no podía procesar completamente. La visión de esa iglesia corroída, los rostros vacíos de aquellos que decían ser guías espirituales y las palabras de Jesús seguían retumbando en mi interior con una claridad aterradora. Sentí un dolor profundo en el pecho, como si todo lo que había presenciado estuviera grabado en mi alma. Me incorporé lentamente y lo primero que hice fue mirar mi entorno, casi con incredulidad. Estaba en la misma casa parroquial, donde había estado antes de caer en coma, pero todo se sentía diferente, como si las paredes estuvieran impregnadas de una energía extraña. En ese momento, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. El primer pensamiento que cruzó por mi mente fue, ¿qué hago ahora? ¿Cómo comparto lo que he visto? El temor se apoderó de mí por un momento. Sabía que nadie entendería, que muchos probablemente pensarían que había sufrido algún tipo de delirio por mi estado de salud. Pero la urgencia en mi corazón no me permitió quedarme callado. Sabía que tenía una misión, una que había sido impuesta por algo mucho más grande que yo mismo.
Me levanté con una determinación renovada y comencé a escribir, a plasmar en papel todo lo que había vivido. Cada detalle, cada palabra que Jesús me había dicho, cada imagen que había visto en esa iglesia deteriorada. Sentía que no podía olvidar ni un solo aspecto de esa visión, y mientras escribía, la presencia de Dios seguía acompañándome, guiándome. Días pasaron mientras me recuperaba, pero la revelación seguía siendo como un fuego ardiente dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa iglesia corrupta se me aparecía, y las palabras de Jesús se repetían en mi mente como un eco constante. La iglesia necesita ser purificada. La gente está dormida. Ya no podía ignorar esa verdad. Comencé a sentir una presión constante, como si mi alma estuviera siendo empujada hacia una acción que no podía postergar más. Había algo de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando para advertir a las personas. Pero a medida que comenzaba a hablar con otros pastores y líderes de la iglesia sobre lo que había experimentado, me encontré con una respuesta que no esperaba: incredulidad. Algunos me miraron como si estuviera loco, otros simplemente no querían escuchar. Me di cuenta de que las palabras de Jesús sobre la hipocresía eran más verdad de lo que había imaginado. La iglesia moderna no estaba dispuesta a ver lo que estaba mal en su interior. Fue entonces cuando entendí lo que debía hacer. No iba a esperar más. El llamado que sentía en mi corazón era claro. Debía hablar, debía decir la verdad, aunque eso significara enfrentarme a la oposición, aunque significara ser visto como un loco por algunos. Así que comencé a compartir mi testimonio, no solo con la gente de mi iglesia, sino con cualquiera que quisiera escuchar. Hablé sobre lo que había visto, sobre la corrupción que se había infiltrado en los lugares sagrados, sobre los pecados ocultos que se estaban cometiendo en nombre de la fe. Pero también hablé de la esperanza que Dios ofrece, de la necesidad de arrepentirse y volver al camino verdadero, a la santidad que Él exige. Sabía que mi misión no era fácil, pero no podía quedarme en silencio. A medida que compartía mi testimonio, algo increíble comenzó a suceder. La gente empezó a escuchar, aunque al principio con escepticismo. Poco a poco comenzaron a sentirse conmovidos por las palabras que traía. Algunos me decían que sentían una convicción en sus corazones, una sensación de incomodidad que no podían ignorar. Otros, sin embargo, me evitaban, como si temieran ser arrastrados por esa verdad incómoda que yo estaba revelando. Pero lo que más me sorprendió fue el número de personas que vinieron a mí después de mis prédicas, confesando sus propios pecados ocultos, sus luchas con la fe y la hipocresía. Había algo poderoso en lo que había experimentado, algo que no podía ser ignorado. No era solo un testimonio de una visión sobrenatural, era un llamado al arrepentimiento, a la restauración de la verdadera fe. Lo que me dolía profundamente, sin embargo, era la cantidad de líderes que se cerraron por completo a mi mensaje. Algunos de ellos ni siquiera querían escuchar lo que les decía. Sentía la resistencia en el aire, como si algo se oponía a la verdad que estaba intentando compartir. Esto me hizo reflexionar aún más sobre las palabras que Jesús me había dicho. El pecado más grave está oculto en el altar. La lucha no solo era contra las estructuras externas, sino contra el sistema mismo que había corrompido los corazones de los que se suponía que debían guiar al pueblo. En mi interior sentía una profunda tristeza por esos líderes que habían sido cegados por su propio ego y el deseo de poder. El reto de restaurar la pureza de la iglesia no solo era difícil, sino doloroso, porque sabía que muchos de los que tenían el poder para cambiar las cosas no estaban dispuestos a hacerlo. Con el tiempo, comencé a comprender que mi misión no solo era hablar, sino también vivir de acuerdo con lo que había experimentado. Sabía que no podía predicar la verdad sin primero someterme a ella. Fue entonces cuando tomé la decisión de hacer un examen profundo de mi vida, mis propias fallas y áreas de oscuridad.
La revelación que había recibido no era solo para aquellos que predican desde un púlpito, sino para todos los creyentes. Cada uno de nosotros debía estar dispuesto a hacer un arrepentimiento genuino, a buscar la santidad en nuestra vida diaria, a examinar nuestras motivaciones. La iglesia no podía ser purificada si no comenzábamos con nosotros mismos. Y esa tarea no era fácil. Empecé a sentir la presión de ser un testimonio vivo de la verdad que estaba proclamando, sabiendo que mi propia lucha espiritual también era parte de la batalla por la restauración de la iglesia. Recuerdo una noche, después de un largo día de predicar, cuando me quedé solo en mi oficina, reflexionando sobre todo lo que había vivido. De repente sentí una paz profunda. La misma paz que había sentido cuando estaba en la presencia de Jesús durante la visión. Era como si Él estuviera diciendo: has hecho lo correcto, Marcos. Ahora continúa con valentía, porque lo que has visto no es solo para ti, es para todo el pueblo de Dios. En ese momento, supe que no podía detenerme. El llamado era claro, y mi vida ya no pertenecía solo a mí. Era un instrumento para que esa verdad llegara a otros, para que despertaran y entendieran que, si querían ver un cambio en la iglesia, primero tenían que enfrentarse a sus propios corazones. Con el paso de los meses, mi testimonio comenzó a extenderse más allá de las fronteras de mi iglesia. Personas de diferentes comunidades cristianas llegaron a mí, compartiendo sus propias luchas con la hipocresía y la falsa devoción dentro de las iglesias que frecuentaban. Empecé a dar conferencias, a hablar en grupos pequeños y a publicar artículos, siempre con la misma urgencia. La iglesia debía despertar. Había una necesidad desesperada de una reforma espiritual, pero esa reforma no podía comenzar en los edificios de las grandes iglesias ni en los púlpitos de los predicadores más famosos. Tenía que comenzar en los corazones de cada creyente, en lo más profundo de nuestra vida diaria, en nuestra relación personal con Cristo. A través de estas experiencias, descubrí que el mensaje de Jesús no era solo un llamado al arrepentimiento, sino una invitación a volver a la pureza de la adoración. Cuando las personas me escuchaban, no solo veían un hombre que había regresado de la muerte, sino a alguien que había sido tocado por la verdad divina y que había sido transformado por ella. Eso era lo que quería que la gente entendiera. El encuentro con Jesús no debía ser un evento aislado, algo que solo unos pocos experimentaran. Todos los que clamaran por la verdad y la restauración podrían encontrarlo si estaban dispuestos a abrir su corazón y arrepentirse genuinamente. No todo fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos en los que me sentí solo y agotado. Algunos seguían rechazando el mensaje, otros no entendían la gravedad de lo que estaba sucediendo. Sentía el peso de cada alma que aún no se había dado cuenta de la verdad que les estaba siendo ofrecida. Y sin embargo, en esos momentos de soledad, sentía la presencia de Cristo más cerca que nunca. Me recordaba que este llamado no era para mí solo, sino para todos los que anhelan la restauración de la fe. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de un testimonio personal, sino de una misión que pertenecía al cuerpo de Cristo en su totalidad. Era un despertar global, algo que no podía ser detenido por la incredulidad o la indiferencia, pero algo más comenzó a ocurrir. A medida que el mensaje se expandía, comenzaron a surgir historias de transformación. Líderes de iglesias comenzaban a revisar sus propias vidas, a examinar sus corazones, y algunos incluso pedían disculpas a sus congregaciones por la hipocresía que habían permitido en sus vidas y ministerios. Sentí que el cambio estaba comenzando, pero sabía que la tarea aún no había terminado. La iglesia aún estaba en un proceso de sanación y purificación, y no se lograría de la noche a la mañana. Con el paso del tiempo, comencé a ver una pequeña pero significativa transformación dentro de las congregaciones que me escuchaban. La gente comenzaba a hablar de un despertar espiritual, una nueva pasión por la verdadera adoración.
Las palabras de Jesús, que me habían dejado tan marcado, comenzaban a tomar forma en las vidas de otros. Pero, aunque veía la esperanza florecer, no podía olvidar lo que había presenciado. Aquella iglesia moderna, con sus máscaras de fe y sus corazones vacíos, seguía siendo una realidad para muchos. La lucha, entonces, no era solo externa, sino también interna. Había una batalla constante entre la verdad y la falsedad, entre la luz y la oscuridad. Pero sabía que al final, solo aquellos que decidieran arrepentirse y volver a lo esencial, a la verdadera santidad, serían los que encontrarían la paz duradera. Cada vez que me subía al púlpito o tomaba el micrófono en alguna conferencia, sentía la misma urgencia de antes, como si el tiempo se estuviera agotando. Recordaba la sensación de la visión, el terror de ver una iglesia sumida en la oscuridad y la promesa de Jesús de que el arrepentimiento era posible, pero solo si las personas se atrevían a mirar dentro de sí mismas. Aunque muchos se habían despertado, sabía que había aún mucho trabajo por hacer. Los desafíos seguían siendo grandes, pero también lo era la esperanza. En mi corazón sentía una paz profunda, sabiendo que había cumplido con mi misión. De alguna manera, aunque el proceso fuera lento y doloroso, algo estaba cambiando. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que esa experiencia cambió no solo mi vida, sino mi entendimiento del Evangelio y de la Iglesia. Cada día es un recordatorio de la revelación que tuve, y cada vez que hablo sobre el tema siento que el Espíritu Santo está guiando mis palabras. La visión que tuve no fue un sueño ni un delirio, fue un mensaje claro que sigue resonando en mi vida. La Iglesia tiene que despertar. Los líderes tienen que revisar sus corazones. Todos, como cuerpo de Cristo, debemos arrepentirnos de la hipocresía y volver a la verdadera adoración, a esa fe pura y sin mancha que Jesús espera de nosotros. Mi vida no es la misma desde aquel día, y aunque la tarea no es fácil, sé que esta es mi misión. No puedo callar lo que he visto, porque el mundo necesita escuchar la verdad y despertar a la urgencia de la pureza y la santidad. No importa lo que cueste, seguiré hablando, seguiré predicando y seguiré luchando por la restauración de la verdadera iglesia. Espero que mi testimonio haya tocado tu corazón y te haya ayudado a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fe y la iglesia en la que vivimos hoy. Lo que experimenté no fue algo que esperaba, pero fue un llamado claro que no pude ignorar. El camino hacia la restauración y la santidad es un proceso difícil, pero es la única manera de que podamos realmente vivir según el propósito de Dios para nuestras vidas. Si algo de lo que compartí contigo resonó en tu espíritu, te invito a no ignorarlo. Es momento de despertar. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir escuchando más testimonios poderosos y mensajes que pueden cambiar tu vida. También me encantaría saber tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia similar? ¿Cómo te ha impactado este relato? Déjame tu comentario aquí abajo. Juntos podemos compartir y difundir la verdad para que más personas despierten y busquen la santidad en sus vidas. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por acompañarme y recuerda, la restauración comienza en el corazón de cada uno de nosotros.